Sí, la verdad es que los he escuchado un poco entrecortados, entonces, bueno, escuchaba un poco el testimonio de lo que decía la juez y no alcancé a escuchar lo que dijiste tú, Ilan. Yo todavía no decía nada, estaba esperándote ansiosamente para que tú nos pusieras en orden. Exacto. Sí. Como siempre. Como siempre. Bueno, pues les pongo en orden. Digo, la verdad es que Adela, tú tuviste oportunidad de hablar con la juez entre su primera detención y la segunda, entiendo. Sí. Y la verdad es que han sido momentos bien complicados. Yo diría, primero, hacer pues una mención a algo que hemos venido platicando todos, ¿no? Estos ataques a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial que vienen por varios francos y varios frentes, y desde luego el papel, pues no me gustaría usar la palabra relevante, sino pues la verdad es que muy cuestionable que está jugando el gobernador de Veracruz en todos estos ataques a la independencia y a la libertad del Poder Judicial en general. Y en el caso específico, pues es bastante escandaloso toda vez que, pues desde luego con la narrativa, y ponías al inicio de este espacio, pues lo que dijo el presidente en la mañanera, el propio gobernador Cuitláhuac de Veracruz, pues ha dicho que a la juez se le imputan ciertos delitos, pero ello, la verdad es que a mí lo que me vino en primer lugar a la mente el viernes pasado cuando detuvieron a la juez aquí en la Ciudad de México, saliendo de un hotel, cuando ella había estado pues en la Cámara de Diputados, bueno, para recibir un homenaje y iba a pedir una audiencia con la ministra presidenta, la ministra Piña. Pues la verdad es que no pude más que pensar en esos lamentables acontecimientos que se dieron cuando detuvieron ilegalmente y transportaron también de un lugar a otro a la periodista Lidia Cacho, y esos acontecimientos, digamos, también por el llamado Gober Precioso, ¿no? Entonces me parece que en este momento, pues Cuitláhuac está al nivel del Gober Precioso, y también tendríamos que reconocer, pues, dónde Gober ha sido sancionado, ha sido condenado, y pues que es muy lamentable lo que estamos viviendo. Normalmente en estos casos, y entiendo que así lo dirá Ilan, es bien difícil pronunciarse cuando uno no conoce las causas, digamos, de los asuntos por virtud de los cuales, por ejemplo, un determinado juez o una persona juzgadora en general deja en libertad a alguna persona. Y normalmente no tienen que ver, en mi experiencia al menos, ni con actos de corrupción, ni con faltas, ni con abusos o presuntos abusos o delitos, como se le dice, a la fe pública o tráfico de influencias, que es lo que le pretenden decir a la juez, sino más bien tienen que ver con, pues, deficiencias en la integración en las carpetas de investigación, es decir, en el quehacer de, pues, los ministerios públicos, y que al final del día los jueces, al cumplir con su trabajo, tienen que poner en libertad a las personas. Entonces, no conocemos, por lo menos me parece que el público en general no conoce el estado de este asunto que pues le imputan haber dejado en libertad a un presunto delincuente, pero lo que sí es que tenemos claro es que hubo una detención en situación muy irregular, una primera detención, y posteriormente, aún teniendo, digamos, una suspensión en un amparo, ella acude a la Ciudad de México, está en compañía de su hija, y es otra vez, pues, detenida de una manera por lo menos bastante irregular. No estamos cuestionando si el amparo alcanzaba esa nueva orden de aprehensión o no, yo no lo conozco, pero lo que sí es que la detención fue de manera irregular por autoridades, me parece, incompetentes, y además los traslados se dieron en francas violaciones a los derechos humanos, y obviamente, pues, en violación a los principios que deben regir el procedimiento penal. Supongo que aquí, Lan, es donde puedes entrar tú a platicar con la audiencia justamente qué es lo que sucede cuando tendría que haber a lo mejor la intervención, pues, de una fiscalía, digamos que sea la Fiscalía de Veracruz quien le pida la participación de la Fiscalía de la Ciudad de México, y en qué condiciones tendrían que darse los traslados, máxime, pues, no se trata de una persona que está acusada de un, pues, digamos, delito grave, no en el sentido de la clasificación, sino que pudiera poner en peligro a la sociedad en general, como podría ser delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera. A ver, creo que Claudia es muy elocuente en plantearlo como se debe. ¿Te gustan mi monrealitos? Vamos. Es de oro. Sí. Es de oro. Me parece perfecto. Pues me voy a comer con él. Sí. Invítanos. No, con el muñequito. Claro. Pero tengo otro bien padre también. Sí, ¿Dónde está mi AMLito? Y luego... A ver, lo que dice Claudia es importante. Y sin entrar en materia de si
es inocente o culpable de los delitos que se le acusan, a mí me brincan los siguientes temas que son bastante delicados. Primero es, ella la tiene la Guardia Nacional. Esto de entrada me llama la atención, porque entendiendo que es la Fiscalía del Estado la que solicita la colaboración a la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿por qué no la detienen unos agentes de la policía de acá? Pues claro. O sea, no es que sea del todo ilegal que te detenga la Guardia Nacional, pero... ¿Por? Sí, o sea... Claro. ¿No tendría que estar Y también ahí en aparte- esa detención rotulado la gente con uniforme? ¿Eso se puede, no se Bueno, puede? o sea, yo he visto que se detenga gente... O sea, si traes una orden de aprehensión al final del Puedes día... Pero detener. nunca se la ejecutar. presentaron. No. O sea, no la pudo estaba ni en las ver. manos y todo está raro. Pero eso es pecata minuta comparado a este otro tema. Ella se la acusan de lo que llamamos delitos de bagatela, o sea, de delitos muy menores. Ok. Es el tráfico de influencias lleva una pena en el local, si no me equivoco, de 1 a 4 años. Ok. O sea, que es... O sea, nadie va a estar en la cárcel por un delito que tiene una penalidad de 1 a 4 años, porque puedes conmutarlo y te suspensión. ok, O sea, es decir, ok. es prácticamente imposible que una persona tenga una pena privativa de la libertad por un delito que tiene una pena De uno a de 1 a cuatro. 4. Y el otro, que es el delito contra la fe pública, tiene de 3 a 9. Entonces, si tú sumas 3 más 9 son 12, estarías en 6 años, o sea, la media aritmética. Entonces, también son delitos que son menores, son delitos que no son delitos muy, muy, muy graves. Entonces, ¿por qué por estos delitos tendrías que ejecutar una orden de aprehensión cuando la orden de aprehensión se da para qué sirven las órdenes de aprehensión? Las órdenes de aprehensión no son para llevarte a la cárcel. Las órdenes de aprehensión son para llevarte a un juicio. Claro, para y te llevarte- puedas defender. para conducirte a un juicio. Exacto. Entonces, si ella lo hubieran citado, pues ella se hubiera presentado ante un juez. Pero lo dice hubiera- el gobernador que se le estuvo mande. Mande, ajá. Bueno, eso yo creo que eso me parece dudoso, que la manifestación. Pero porque aparte, pues tiene su trabajo, se estaba presentando al juzgado, estaba de vacaciones, no de vacaciones, pero vino a México a un tema excepcional. O sea, no tendría por qué tener orden de aprehensión y mucho menos por qué tener prisión preventiva. O sea, la prisión Porque se preventiva. podía dar a la fuga. ¿Pero por qué se va a dar a la Estuvo fuga? en el Senado, Sí. estuvo aquí en la Ciudad de México. Fue a ver a la ministra Piña. Exacto. ¿no? O sea, ¿por Se qué? le reconoció, o sea, que se le haya Claro. reconocido Entonces, en el Senado. Ahora, que un juez le imponga esta de 1 año quiere decir que esas amenazas de Cuitláhuac en la encerrona que nos platican. Yo lo que creo es que el juez que dictó estas medidas es un juez que no tiene la libertad de decidir. Es un juez que está recibiendo instrucciones y bueno, pues Dios, no es anormal que varios jueces, sobre todo en provincia, tengan Estén sometidos estén a ciertas presiones. Pues sí, Pero entonces quizá le pasó lo mismo a la jueza, ¿no? Yo Yo que- no sé, pero tenía un amparo Sí, a ver, el supuesto Yo creo delincuente. que sí, a simple vista parecería que pues fue un tema de que la juez pues se le acaba llevando entre las patas del caballo, ¿no? O sea, llega una resolución de amparo que excluye unas pruebas, ella determina con plenitud de jurisdicción pues poner en libertad a esta persona que sin duda parecería ser una persona muy mala, ¿no? Sí, pues pero, eso parece. pero pues ella, como se excluyen unas pruebas, se ve en el mínimo en el supuesto donde ella cree que hay que poner en libertad a esta persona. Yo me imagino en mi corazón de madre, que late y late fuerte, lo que me dice es que pues esta persona que es muy mala ha de haber, a la persona que mató, que el diputado, haber sido una persona pues muy consentida o muy querida de gente que hoy está en el poder, no necesariamente del gobernador, pero de gente que está... Lo sí, entiendo sí. perfectamente. Y aunque no sea querida, pues si mató a alguien, pues mató a alguien. Sí, claro. Pero Pero eso pues, hay generó- una carpeta que al parecer está mal Pero, integrada. exactamente, pero eso generó mucha turbulencia, que obviamente la historia ya nos la sabemos, ella es detenida, que unos agentes ministeriales la obligan, según su dicho, a disparar un arma, ella es detenida, está en la cárcel 2 días después en libertad, y eso culmina que viene a la Ciudad de México y la detienen. Entonces, va al Senado, ve a la ministra. hace todo esto. Pero a mí lo que me llama la atención es que parecería ser que lo que tenemos es una súper venganza
¿no? Porque pues es imperdonable para las personas que tienen poder que esta jueza haya puesto a una persona en libertad. Y lo primero que puedo decir como abogado es, los jueces todo el tiempo hacen cosas que me hacen enojar, todo el tiempo, pero así es el sistema. Los jueces a alguien van a hacer enojar. Pues Siempre. Los jueces van a hacer, a veces hacen enojar a todos. Como los árbitros. Así es. O sea, Sobre todo en un proceso penal, ¿no, Ilan? O sea, digo, sí. al final ahí es donde es mucho más claro que van a hacer enojar a alguien. Los jueces, ¿por qué? Porque, bueno, normalmente, pues justamente cuando se juzga a alguien de la comisión de un delito, pues o hay víctimas o van a ser víctimas o una pluralidad de víctimas directas o indirectas que seguramente pues los jueces en sus resoluciones pues al darle la razón a unos u otros pues tendrán que hacer enojar, como dice coloquialmente Ilan. A mí aquí lo que me preocupa y que además es muy puntual lo que señalas y me parece bien relevante es, además de todo, por estos delitos que pues en realidad no ameritan prisión preventiva pues, oficiosa, desde luego que le fincan esta prisión preventiva justificada y entre comillas justificada porque justamente pues no habría ni los delitos que se le imputan, ni la actitud ni la conducta de la juez pues tendría que llevar a la justificación de la prisión. Y lo que apuntas, que también me parece muy relevante, Ilan, es que dices, bueno, por lo menos pareciera que si hay una orden donde se dicta la prisión preventiva justificada hasta por un año por otro juzgador, por lo menos esas amenazas que ha emitido verbalmente pues el gobernador de Veracruz, pues sin duda a lo mejor le están llegando a ciertas personas juzgadoras, ¿no? Es decir, si tú no obedeces al gobernador, pues vas a acabar siendo privado de tu libertad. Y eso me parece que es un mensaje sumamente preocupante porque entonces queremos llegar de por sí en una entidad donde lamentablemente tenemos altos índices de violencia, corrupción e inseguridad como Veracruz, a decir vamos a hablar de esta nueva justicia, pues no es lo que diga mi dedito, sino lo que diga el gobernador en términos de qué personas deben ser juzgadas y privadas de su libertad, en qué momento y bajo qué condiciones. Me parece que es pues peor que la ley del talión. Pero además relata la jueza que la presidenta del tribunal le habló y la amenazó. Sí, eso también lo dijo y también digo, y lo entiendo, o sea, no lo justifico para nada, pero entiendo que sí se manejan ciertas cosas, ¿no? De que le dicen, oye, pasó eso, no sabes con qué te estás metiendo. O sea, estas amenazas y estos temas, estos jaloneos que se dan, y luego son también terribles. del crimen organizado, Sí, ¿no? O sea, sí, gravísimo. gravísimo. Y también Sin duda, creo la verdad. que el gobernador Cuitláhuac que se va arrinconando al presidente a darle espaldarazos defendiendo lo indefendible. Pues sí, no, ¿no? eso estuvo muy mal Como del siempre. presidente también y vamos a seguir denunciando jueces que dejan en libertad a criminales, sí, muy bien, pero pues entonces que hagan los otros su trabajo. Sí, mira, yo me acuerdo que me algo que dices, Ilan, que a lo mejor lo dijiste tú muy coloquialmente y creo que eso siempre ayuda a entender y a empatizar de por qué es lo que está pasando con los juzgadores. Pero a veces cuando hablamos de independencia judicial no alcanzamos a entender. Y precisamente que los jueces puedan emitir sentencias con base en sus propios razonamientos y justificaciones que los lleven a tomar tal o cual decisión, eso es independencia judicial, ¿no? Es decir, las personas juzgadoras, si nosotros estamos diciendo vamos a defender la independencia judicial, esa independencia judicial, y cuando nos dicen, ay, los jueces hablan a través de sus sentencias, justamente ahí está la independencia judicial, y hablan a través de sus sentencias, y las sentencias tienen razonamientos, tienen fundamentación, tienen motivación, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender. Y si no se puede, si no estamos de acuerdo, existen mecanismos dentro del propio sistema, ya sea local, por ejemplo, en la justicia del estado de Veracruz, que aparentemente lo que quiere el gobernador es que sea pues, lo que a él se le dé la gana, ¿no? Que eso es lo que es realmente grave. Existen pues mecanismos para apelar las resoluciones o incluso para salir de la justicia local y decir, bueno, me voy a ir a un amparo para que efectivamente pues sea un juez federal quien revise el actuar de los jueces locales, ¿no? En este caso específico, por ejemplo, pues el actuar de esta persona juzgadora o de algún otro, como hemos visto en infinidad de ocasiones. Pero es muy lamentable y me parece muy correcto que estemos alzando la voz, que se ha alzado la voz desde los colegios de abogacía, que se ha alzado la voz desde los colegios pues de los propios secretarios del Poder Judicial Federal, y que efectivamente pues esto no pueda seguir pasando. Insisto, y si la por eso, jueza pues, incurrió en una falta o en un delito, pues que
se lo compruebe. Que se le juzgue. Porque que se le juzgue, porque esto es una arbitrariedad, o sea, en la forma, en todo. Miren, en un Estado de Derecho, la gente, los juzgadores no se tienen que fijar en qué pasó, se tienen que fijar en qué puedes comprobar, Exacto. en qué se comprobó, porque pues hay muchas cosas que nunca vamos a saber, y eso es muy importante. Cuando defendemos de independencia judicial, lo que estamos defendiendo es que un juez puede determinar conforme a mis intereses o en contra de mis intereses, pero lo que él considere, y eso es fundamental en un Estado de Derecho. Lo que pasa es que el mundo se está volviendo menos libre y México se está volviendo más autoritario, y es muy fácil hoy para Todo es de dichos. Todo es de El dichos. gobernador dice, no, yo no lo sé, sospecho. Pues por sospechar nadie tiene por qué estar en la cárcel. Sí, pero lo que está buscando el gobernador ahorita no es una sentencia en contra de la juez. No. Lo que está buscando es un resultado inmediato para que aprendan, para someter, para que todo el mundo diga, si no haces lo que yo quiero, es lo que va a pasar. Juana, para Sí. que oigas tu María. Es un tema de ejemplaridad. Sí. Y ese es el México en el que estamos viendo. Y no nada más es cosa de México, es un tema que se está dando mucho en la región. Hay que voltear para el sur para ver cómo Pues están sí. tratando Claro. los jueces, ¿no? Sí. Legalmente, vía constitución, vía leyes, ¿se puede algo la jueza, una vez pensando que todo sale bien a favor de ella, ir ahora en contra del gobernador? Mira, vamos a ver, hay muchos supuestos en esa pregunta. O sea, yo creo que de entrada se puede dar un daño moral sin duda, porque yo no veo, en base a las acusaciones hoy, que exista una acusación más allá de decir, pues lo puso en libertad. Pero pues los jueces ponen a la gente en libertad. O sea, Claro. también pasa eso. O sea, no todos los jueces condenan y vinculan Pues no. siempre. Si no hay elementos, sobre todo en cumplimiento de una sentencia de amparo, pues tienes que resolver como lo que por derecho proceda. Es un issue delicado, pero yo lo que creo es que en los amparos le va a ir muy bien a la juez Sánchez, porque pues me parece que hay un exceso. Creo que el exceso en general en la persecución de los enemigos ha llegado a un momento de mucho reclamo social. O sea, todo lo hemos visto en los medios, lo hemos visto con la barra de abogados. O sea, todo el mundo agarra y dice, ¿te cae? Sí se les pasó la mano, ¿no? Pues sí, O claro. sea, todo el mundo ve que se les pasó la mano. Y cuando alguien ve que se le pasa la mano a la persona que tiene el poder, Claro. ¿no? Pues, O sea, cuando tú traes el barco y el barco es muy poderoso, pues hay que irlo manejando con un cierto grado de prudencia, porque precisamente el que tiene la mano pesada es el que maneja el barco. Claro. Entonces, es un tema Tiene muy todo el delicado. poder. Todo el poder. Claro. Por eso la prudencia es fundamental. Y eso también es importante en el gobierno de hoy, porque pues, yo creo que tenemos el presidente más poderoso de muchos años. Es un presidente sumamente... Capital. Oye, Ilan, pero algo que, y retomando, y perdón que insista tanto en la independencia judicial, pero creo que ante esta pregunta que haces, Casarín, de qué puede pasar, qué acciones podrían venir a futuro, porque además sobre la mesa está una especie de ¿a quién le creemos? O sea, si tuviéramos que decidir en este momento a quién le creemos, no conocemos los expedientes. O sea, entonces la manera responsable es actuar diciendo, con la evidencia que contamos todos, que es lo que está en el públicamente difundido, por lo menos lo que podemos decir, que de manera tajante me parece, es que es ilegal detener a cualquier persona juzgadora, a cualquier juez, a cualquier jueza, por sus resoluciones. Eso es la independencia judicial. Exacto. Eso es lo que estamos defendiendo. Cada que salimos las abogadas y los abogados a decir, a mí me preocupa el Estado de Derecho, me preocupa la autonomía y me preocupa la independencia judicial, nos estamos refiriendo a eso, a que las personas juzgadoras puedan emitir libremente sus resoluciones sin que eso se traduzca en que los puedan juzgar por la comisión de un delito. Porque claramente entonces, si no, nadie querría ser un juez penal en este país. Sí. ¿No? Porque además, pues ahí están esas resoluciones. Alguien lo va a poner en libertad, va a poner en libertad a una persona que está presuntamente acusada de secuestro, presuntamente de privar ilegal de la vida a una persona, etcétera. Entonces, tenemos que apostarle nosotros a creer en que nuestras personas juzgadoras son las mejores personas y que sus resoluciones están fundadas y motivadas. Y si no, actuar por los cauces legales también nosotros de manera responsable. Exacto. Y esta exigencia hacia nuestros gobernantes es así, no tiene por qué no podemos dar marcha atrás, porque si la justicia va a ser vengativa porque el titular del gobierno en turno diga a quiénes sí y a quiénes no, entonces la verdad es que sí estamos viviendo pues un México del terror. Ahora, todo esto sería mucho menos grave
si no viviéramos un abuso de prisión preventiva. Claro. Porque pues esto lo podríamos estar Bueno, oye, discutiendo. esa es otra historia que también hemos platicado aquí. Vivimos un abuso de prisión preventiva y además pues que también pues ya la Corte tiene abierta la manera del expediente varios para ver cómo vamos a darle cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana del caso Daniel García y Reyes Alpizar que hemos venido comentando aquí, que nos obliga, por lo menos en principio, a modificar nuestro texto constitucional, a eliminar de manera definitiva la figura del arraigo y a eliminar el catálogo de prisión preventiva oficioso. ¿no? Eso nada más, si me permite hacer un pequeño paréntesis, eso a mí me preocupa muchísimo, porque si ya tenemos una determinación en la que nos están obligando como Estado mexicano a no aplicar la prisión preventiva de forma oficiosa o de no aplicar la prisión preventiva de forma laxa, que realmente se valoren las cosas, y el gobierno o los juzgadores se voltean y nos dicen, pues que mientras no esté en el diario oficial no voy a acatar, me parece gravísimo, pues es un tema de dignidad humana, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes decir a alguien que ya le dio la Corte Interamericana la razón, pero que sigue en la cárcel porque el Poder Legislativo no se pone las pilas? Y lo más triste es que el Poder Legislativo no lo va a hacer, Ilan. Justamente por eso tenemos que volver a ver a los jueces y otra vez estos ataques No por lo va a esos hacer, ataques peligrosos, pues, mayoría. ¿no? En fin. Pues muchas gracias, Clau. Ay, cuando vengas nos vamos a comer las niñas. Nosotros Las los niñas. invitamos, ¿eh? No, Nos vamos está las bien. niñas a comer. Sí. Vente. ¿A dónde van a comer? Ya saben. Ya no quiere ir a ningún lado. Ya, a ti no te invitaron ni siquiera, pero te invitamos también a nuestro, movimiento. Ya no quiero Créeme ningún que es lado. mucho más divertido e interesante. Ya la próxima ni les decimos nada. ¿Ves? Eso nos sacamos. Ay, Ya, andan ya. desde la manita. Mira. Que si fuera gay me casaría. ¿Qué? ¿Quién dice eso? Yo lo digo porque lo pienso. ¿Cómo llegaste siquiera a ese pensamiento? Ya sácale la amarilla, Maca. No, te va a manches. contestar a... Mira, Benedito. Me canso. Nos va a acusar. Y con sus abuelitos. Y también hay otro que dice y con sus abuelitos. Abuelitas. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Para que les dé tiempo de trabajar un poco Gracias. y luego irse a comer. Ya no quiero nada. Muchas gracias. Yo los espero esta noche. De verdad, vean la entrevista con Ricardo Monreal. Está buena, está divertida, está provocadora. Pues como nos gusta. 7 de la noche, aquí, solo con Adela. Bye. Me gustabas pa' más, Monreal, ¿eh? No, mira.